a empezar dándole la bienvenida a una muy querida amiga que ahora está viviendo en Chicago, pero que antes tuvimos la fortuna de tenerla aquí en México. Ella es la licenciada Elizabeth Franco. Ella es licenciada y maestra en Economía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en temas de migración laboral, México-Estados Unidos, y durante los últimos 3 años ha trabajado en diversas organizaciones ayudando a migrantes en la ciudad de Chicago y actualmente trabaja como asistente de investigador en el Hospital de Roche. Entonces le damos la más cálida bienvenida a la maestra Elizabeth. Ella nos va a hablar de un tema muy importante en estos tiempos de COVID y es precisamente la economía en tiempos de COVID. Bienvenida, querida. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla, ¿ok? Ajá, sí. Para que todos podamos ver la presentación. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir esta información con todos ustedes. El tema de la economía es muy amplio y es por eso que decidí comenzar nada más con el concepto de economía para que pueda existir un mutuo entendimiento de los temas de los que puedo hablar. Y también, bueno, pues espero cumplir con todas las expectativas de ustedes el día de hoy y poder responder lo mejor posible todas las preguntas. Al final va a haber un espacio de preguntas y respuestas y, bueno, pues también están abiertos los comentarios. Todos estamos aquí para aprender mutuamente, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias y, bueno, vamos a empezar. Me gustaría que hubiera un voluntario para que pudiera leer 3 frases que van a estar pasando a lo largo de la presentación. ¿Pudiera ser alguien de ustedes? A lo mejor Sharam. ¿Está bien si tú lees las 3? Ok, muchísimas gracias, Sharam. Ok, bueno, pues la presentación va a tener una duración aproximada de 30 minutos. Y bueno, pues vamos a empezar con la definición de economía, que es bastante amplia. La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Con recursos disponibles podemos decir desde los que tenemos en la casa, los alimentos, el dinero, los utensilios, la ropa que tenemos, hasta cosas más amplias como los recursos naturales y la fuerza de trabajo que va de un país a otro país. Por si quieren cerrar sus micrófonos, por ahí se escuchan algunas voces, ¿verdad? Y bueno, pues las necesidades humanas pueden ser desde las más básicas como dormir, comer, tener una salud física y mental buena, hasta cosas más amplias ahora con la tecnología como las necesidades del ocio y la recreación. Además, la economía también estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. Estudiamos diversas variables como el desempleo, el ingreso, los mercados de dinero, estudiamos la inflación, cosas de ese tipo. Entonces, para que ustedes lo tengan en mente. Y vayan escribiendo también las preguntas que vayan pasando a lo largo de, pues, que les vayan surgiendo, ¿verdad? Y bueno, pues esta presentación tiene 4 objetivos principales. El primer objetivo es hablar sobre la crisis de manera general y después la crisis durante el COVID-19 o la crisis actual. Posteriormente, el impacto social de esta crisis actual y recomendaciones generales sobre lo que podemos hacer bajo este modelo de crecimiento en el que estamos y la crisis. Y bueno, pues finalmente el compartir algunas experiencias y el espacio de preguntas y respuestas. Sharon, ¿podrías por favor ayudarme a leer esta primera frase, por favor? Sí, con gusto. La mente y el espíritu del hombre avanzan cuando él es probado por el sufrimiento. Cuanto más se ara la tierra, tanto mejor crecerá la semilla y tanto mejor será la cosecha
Así como el arado surca la tierra profundamente, purificándola de cardos y malezas, del mismo modo el sufrimiento y la tribulación libran al hombre de las mezquindades de esta vida mundana. Abdul Baha. Muchas gracias, Sharam. Abdul Baha es el hijo del fundador de la fe Bahá'í y bueno, esta frase la elegí porque habla específicamente sobre el sufrimiento. Y podemos decir que las crisis son un tipo de sufrimientos. Y bueno, pues aquí nos dice para el caso particular de la mente y del espíritu, estos avanzan cuando es probado por el sufrimiento. Y bueno, pues también a lo largo de esta presentación vamos a ver que cada crisis que ha existido también sigue una victoria después de cada una de estas crisis, porque de alguna manera seguimos avanzando. Entonces es una actitud positiva que me gusta destacar de esta presentación. A lo largo de la historia de la humanidad y de la historia de la economía bajo este modelo, ha habido muchísimas crisis que no voy a mencionar por la falta del tiempo, pero me pareció pertinente enumerar solamente 5 de ellas, y estas 5 de ellas se van a reflejar a su vez en la economía de México. Y esto es porque finalmente somos una economía global y cuando una parte del mundo es afectada, el completo también es afectado o todo lo demás. La primera crisis que menciono aquí es la crisis del 29 al 32, que es conocida como la Gran Depresión y se dice que ha sido la peor de todas las crisis económicas. Pero esta crisis también hizo posible algo que nunca antes en la historia había pasado. Y esto es que durante la época de las guerras mundiales, la mujer pudo tener la posibilidad de poder estar en todas las partes de la sociedad, involucrarse en los mercados de trabajo. Entonces los hombres tenían que irse a la guerra y las mujeres eran las encargadas de estar presentes en las industrias, en las fábricas, en las oficinas. Y esta es una de las victorias de esta crisis del 29 al 32. Posteriormente, la crisis del 73 al 74 fue una crisis originada por la elevación de los precios del petróleo. Y bueno, pues debido a esto, en todo el mundo se buscó la necesidad de tener recursos alternativos para generar energía. Si bien es cierto que el carro eléctrico fue creado desde mucho antes, me parece que en 1882, en esta crisis en donde la economía empezó a ser más globalizada, se vio la necesidad de buscar recursos que fueran más sustentables que el petróleo, que finalmente es un recurso limitado. Y bueno, pues las últimas crisis que menciono aquí, que son las del 87, la del 2007 y la del 2020, son crisis que se dieron principalmente en el área financiera, pero a partir de 1987 empiezan a generarse nuevas mejoras tecnológicas. Y además de eso, después de la crisis financiera del 87, se empiezan a generar los tratados de comercio entre diversas naciones. Y esto quiere decir que se abrió la oportunidad de que existiera el libre flujo de personas, de trabajo, de dinero, etc. Entonces, el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá surgió en 1994. No fue lo ideal para México, pero los objetivos eran muchísimo mejores de lo que se esperaba, ¿verdad? El resultado no lo fue, pero tenía miras más altas. Y durante la época de 1990 a 1999 fue el periodo en el que la Unión Europea estuvo trabajando sin ninguna líneas fronterizas. Entonces, toda la gente podía tener acceso. Se apagó tu micrófono, querida. Ay, discúlpenme. Les comentaba que de 1990 a 1999 fue la época en la que la Unión Europea pudo trabajar sin líneas fronterizas y entonces se dio la posibilidad del libre flujo de fuerza de trabajo
en toda esa región, al igual de que el idioma se fue generando o homogeneizando en toda esa zona. Y el dinero pues era una sola moneda, ¿verdad? ¿Y qué pasa del 2007 al 2008? En esta época fue cuando se hizo más popular algunas plataformas como Netflix y Twitter, y lo que nos da la oportunidad de tener el libre acceso a la información, pero también a la desinformación. Entonces, ojo con eso. Finalmente, en 1991, perdón que no lo haya mencionado aquí, el Internet se hizo público. El www. Se hizo público. Entonces ahora todos tenemos la posibilidad de buscar cualquier tema que queramos en el Internet. Y esos han sido unos de los logros que han surgido después de cada una de estas crisis. Y bueno, pues haciendo referencia a la crisis del 2020, esta es una crisis muy diferente a las anteriores, porque si bien la crisis del 2020 también es una crisis financiera, podríamos decir que es una crisis global. ¿Y qué quiere decir con una crisis general y global? Podemos decirlo que está compuesto de 5 principales cosas. Bueno, pues actualmente tenemos 5 diferentes tipos de crisis que en conjunto sería una crisis general. Tenemos la crisis económica, que bien se había dado desde antes, pero ahora lo podemos visualizar. Todos estos problemas se generaron desde antes y son el resultado de una enfermedad crónica por la que ha estado pasando la humanidad, pero que ahora con el coronavirus es más fácil que las podamos ver. La crisis económica se debe a la diferencia de brechas entre extremos de riqueza y extremos de pobreza. Y ahora con la crisis del coronavirus podemos ver que hay una crisis de vivienda. Mucha gente ya no tiene acceso a las viviendas, no tiene trabajo. Y porque no tiene trabajo no puede pagar una vivienda. Y entonces los niveles de pobreza todavía se están incrementando más. Entonces esta es una crisis económica. Pero también tenemos crisis política. ¿A qué se refiere con la crisis política? Es cuando los ciudadanos o la población no cree en el gobierno que los representa y en las instituciones que los protegen, es decir, el gobierno y la policía. Y esa es una crisis política. Por eso es que es muy visible actualmente. Nosotros no creemos en las autoridades, o mucha gente no los cree, y es por eso que no se ha podido detener esta pandemia tan rápidamente como pudiera haber sido antes. Si la gente siguiera las leyes de usar cubrebocas cada vez que sale, de seguir con el distanciamiento social, pues sería otra la historia, ¿verdad? Además de eso, tenemos una crisis social. La crisis social hace referencia a cuando los miembros de la sociedad no se tienen respeto entre ellos mismos y se generan problemas sobre los, ¿qué diríamos?, los 3 negocios más importantes de todo el mundo: el narcotráfico, la venta de armas y la trata de personas. Y bueno, pues es una parte de la crisis también actual. Y finalmente, 2 grandes crisis también, la del medio ambiente, que no ni está para decirlo, es obvio lo que está pasando alrededor del mundo, y la crisis sanitaria, que también está acompañada muchas veces con la crisis en la educación. Entonces, cuando hablamos de la crisis actual bajo el coronavirus, estamos hablando de una crisis generalizada, compuesta de todo esto. La base de esta crisis, como mencionó antes, esta es un síntoma de una enfermedad crónica por la que la humanidad ha estado pasando. Y la base del sistema en el que estamos nosotros viviendo actualmente se compone del pensamiento de que tenemos que crecer, la economía tiene que crecer, y para que crezca tiene que haber competencia. El padre de la economía, Adam Smith, decía que la base del crecimiento o
era muy importante la competencia para poder crecer y el egoísmo, porque el egoísmo era lo que movía o es lo que mueve, en las palabras de Adam Smith, a la gente para poder obtener los beneficios que más le conviene a él y al mercado. Son las leyes del mercado. Entonces, podemos ver actualmente que este sistema en el que estamos es completamente insostenible y está compuesto de inequidades en todos los ámbitos. Hay una inequidad en la distribución del ingreso, por eso los extremos de riqueza y de pobreza. Hay una inequidad entre los géneros. Y cuando hablamos de pobreza, podemos ver que en todos los ámbitos de la sociedad donde hay pobreza e inigualdad, tienen unos rostros femeninos. La pobreza, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la violencia. Todos esos problemas tienen un rostro femenino. Y bueno, pues esto también lo voy a relacionar un poco con las enseñanzas bahá'ís más adelante. Y bueno, pues vamos a ver cuáles han sido los costos actuales del coronavirus o del COVID-19. En marzo del 2020, el 4 de marzo más específicamente, se decía que el coronavirus había costado $50 millones. Obviamente esta suma ha cambiado, pero no encontré cifras actuales. ¿Pero qué representa $50 millones? Es muy fácil decirlo, pero vamos a ver, con $50 millones, una persona podría comprar 2.659 casas. Y esto representaría que la población de un pueblito como San Juan, Puerto Rico, en 2017, hubieran tenido casas propias. Si cada una de estas casas costaran $188,000. Y supongo que todos los que estamos aquí en esta reunión, si nos contáramos y contáramos a los miembros de nuestras familias, podríamos ver que es un número todavía menor que este y podríamos decir que todos nuestros miembros de nuestras familias, incluyéndonos, podríamos tener casa propia. Pero además de esos $50 mil millones, con ese dinero nosotros podríamos viajar 2,000 veces al espacio en un periodo de 10 años. Hay una empresa privada que ofrece viajes al espacio para turistas y estos viajes cuestan alrededor de $250,000. Entonces, con ese dinero pudiéramos viajar al espacio 2,000 veces. Eso había sido la cantidad de dinero que el coronavirus había costado para marzo de este año. Pero, ¿cuál ha sido el costo humano? Hasta el día de ayer, el costo humano había sido de 949,663 personas. Pero es muy fácil decirlo. ¿Qué representa? Esto representaría que 2 veces la población de Belice, un país que está cerca de México, que está cerca de Yucatán, toda la población de Belice 2 veces estaría muerta. Y representa el 0.7% de la población de México, que si lo vemos en el censo de la población de México, esto sería para el 2010, que toda la población del estado de Veracruz o de Campeche sería la pérdida humana para el caso de México. Y bueno, pues me gustaría mencionar los 10 países que mejor han combatido la pandemia del coronavirus, que mediante las políticas económicas y políticas han hecho un mejor combate hacia este virus. Rápidamente, Taiwán, Singapur, Nueva Zelanda, Alemania, Finlandia, Grecia, Canadá, Argentina, Corea del Sur y Australia. Pero si nosotros miramos de cerca, los 6 primeros tienen algo en común. Les voy a dar unos 10 segundos para que piensen y si alguien puede poner en el chat o decir qué es lo que estos 6 países tienen en común. ¿Alguien sabe o se imagina? Si lo pueden poner,
A ver, vamos a ver el chat. Son mujeres, exactamente, muy bien. Entonces, lo que tienen en común estos 10 países es que sus líderes son mujeres. De 194 países que existen en el mundo, únicamente 10 son liderados por mujeres. No. Perdón, es que se escuchaba otro micrófono. Entonces, si nosotros pusiéramos en un cuarto 194 personas, que casi son 200, veríamos que solamente 10 de esas personas serían mujeres, cuando el 50% de la población estamos compuestas por mujeres. Y de nuevo, todas las inigualdades, todas las inequidades sociales en donde se ven más pobrezas, tienen rostros femeninos. La educación, la vivienda, la pobreza. Entonces, este es un claro ejemplo de que las mujeres podemos contribuir mucho más al crecimiento de la economía. Y bueno, pues al respecto, la Fe Bahá'í tiene una frase. Sharam, si me puedes ayudar, por favor, a leer la siguiente frase. Sí, con gusto. El mundo de la humanidad tiene dos alas. Una es la mujer y la otra es el hombre. Hasta que ambas alas no se hayan desarrollado igualmente, el pájaro no podrá volar. Hasta que el mundo de la mujer no llegue a ser igual al mundo del hombre, en la adquisición de virtudes y perfecciones, no se podrá alcanzar el éxito y la prosperidad como debiera ser. Abdul Baha. Muchas gracias, Sharam. Y bueno, pues aquí está otra frase de Abdul Baha, que es el hijo del fundador de la Fe Bahá'í. Y lo que nos dice, si lo volvemos a leer detenidamente o una sola parte, es que dice que el mundo de la humanidad tiene dos alas. Esas dos alas están iguales, ¿verdad? De manera horizontal. Y bueno, una es la mujer y la otra es el hombre. Y hasta que las dos alas no se hayan desarrollado igualmente, ese pájaro no podrá volar. Actualmente hay muchas controversias y pláticas sobre la igualdad entre el hombre y la mujer. Y no se trata de quitar recursos a algunos para que entonces las mujeres puedan avanzar. Se trata de complementar. Y la Fe Bahá'í deja muy claro lo importante que es. Si de esos 10 países del mundo son gobernados por mujeres y 6 de ellas actualmente han combatido exactamente como debiera ser el coronavirus, pues imagínense en el futuro cuando la mujer pueda tener acceso a la educación, pueda tener acceso a la ciencia, pueda desarrollarse más. Entonces hablaremos de un mundo más desarrollado. Y bueno, pues 50% de la población son mujeres. Se terminaría con 50% de pobreza, 50% de acceso a la educación, habría más gente educada, 50% más de acceso a los servicios de salud, etc. Entonces, eso es una de las cosas importantes, ¿no? Este cuadrito lo rescaté de una plática Bahá'í con los amigos de Argentina, pero me pareció bastante útil y muy interesante. Y bueno, pues este cuadrito nos dice que para todo el desarrollo de la humanidad ha habido una tesis, una antítesis y una síntesis. La humanidad ha ido avanzando. Y bueno, pues anteriormente tenía un estado de infancia, es como un niño que va creciendo. Y actualmente podríamos decir que estamos en la etapa de la adolescencia. Todavía nos falta mucho más por desarrollar. Y bueno, pues vamos a llegar en algún momento a la etapa de la madurez. Vamos a checar entonces qué es lo que nos dice el cuadro. Durante la época de la infancia, la relación del hombre con la naturaleza era una relación simbiótica, en donde se le veía a la naturaleza como algo poderoso, difícil de comprender. Pero ahora en la adolescencia hay una separación y hay una dominación por parte del hombre hacia la naturaleza
y es una relación depredadora. Y eso es lo que ha causado también problemas con el medio ambiente, el calentamiento global, etc. ¿Y qué se espera? Pues que entonces en la época de la madurez exista una armonía, una cooperación y una sustentabilidad, que es otra de las enseñanzas de la fe Bahá'í. En cuanto a la relación del hombre con el hombre, durante la época de la infancia había un aislamiento. Esto quiere decir que solamente había relación de hombre con hombre por medio de tribus que estaban aisladas. Y actualmente la relación del hombre con hombre es una relación conflictiva. Si bien hay naciones, hay conflictos entre las naciones, y no solamente de guerras, pero también ya no es solo la guerra física con bombas y armas letales, pero también hay guerras cibernéticas, hay guerras políticas, etc. ¿Y qué es lo que se espera para la etapa de la madurez? Pues que exista una unidad en la diversidad. La fe Bahá'í dice que todos los seres humanos somos como flores de diferente color en un jardín y todos debemos de estar conviviendo en armonía. Debe de eliminarse toda forma de discriminación y de racismo. Y también nos dice que el planeta es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Y esto también es importante para esta cuestión de la síntesis en este cuadro. Ha habido mucha investigación y controversia y algunos investigadores dicen que en la época de la infancia de la humanidad existía un matriarcado y actualmente claramente es un patriarcado. Y bueno, pues esperemos que en el futuro con esta madurez exista una equidad de género. Y es muy importante ahora con la reunión de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, se le está poniendo mucho peso a la equidad de género. Porque como mencioné antes, el 50% de la población somos mujeres. Y si esas mujeres son pobres y no tienen acceso a los recursos, nunca se va a terminar con este problema. Y bueno, pues ya finalmente, anteriormente en la época de la infancia había muchos lenguajes, pero a la vez solamente pocas personas lo hablaban porque estaban en tribus. Y actualmente existen diversos lenguajes, pero nosotros necesitamos un idioma universal. Y ese es otro de las enseñanzas de la fe Bahá'í, que concuerda también con esto, ¿verdad? Muy interesante. Y finalmente, el conocimiento. Antes, el conocimiento de la naturaleza se hacía por medio de la intuición y actualmente se hace por medio de la razón. ¿Y cuál sería la síntesis de eso? La integración de las diversas vías. Se dice que religión sin ciencia es fanatismo. No, religión sin ciencia es... siempre se me olvida esa palabra. Si alguien materialismo. No, ciencia es correcto, fanatismo. 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 Es fanatismo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, religión sin ciencia es fanatismo y ciencia sin religión es materialismo. Muy interesante, pero estas son algunas de las enseñanzas de la fe Bahá'í. Y bueno, pues ya vamos a concluir casi. ¿Cuáles son los impactos sociales de la pandemia por coronavirus? En un lado de esta diapositiva puse las cosas que son negativas y que tienen que ver con la crisis y lo que podríamos esperar, como tomarlo como una parte de la victoria que nos vamos a llevar, porque me gusta que tenga un aspecto positivo. Ok, bueno, pues el impacto social de la pandemia es que hay un aumento en padecimientos psicológicos. Los sentimientos de ansiedad, soledad, miedo y angustia han aumentado considerablemente. Asimismo, el número de divorcios y de suicidios a nivel mundial también han aumentado. Pero también esto nos da la oportunidad para conocer y reconocer que no estamos solos.
y tenemos una herramienta tan importante como es el Internet y los medios de comunicación. Lamentablemente no todos tienen acceso a estos medios, pero los que lo tienen, pues podemos hacer uso de ellos, ¿verdad? Ha habido un cambio en la canasta básica. La canasta básica hace referencia a los alimentos que consumimos dependiendo del país en el que estamos. Por ejemplo, en Estados Unidos nosotros tenemos que pagar porque haya calefactores en las casas y es un gasto que en México pues no pertenece a su canasta básica, ¿verdad? Pero en la canasta básica a nivel mundial de cada país ha habido cambios significativos. Y bueno, pues se da que haya más oportunidad de comer frutas y verduras de la época. ¿Por qué? Porque es más barato. Y esto nos da la oportunidad de vigilar los alimentos que consumimos día a día y de gastar quizá un poco menos, no ir a comprar comida rápida, ¿verdad? Y bueno, pues es importante recordar que estamos en el futuro. Y bueno, pues Abdul Baha nos dice que verdaderamente la matanza de animales y la ingestión de su carne es contraria a la piedad y la compasión. Y si uno se puede contentar con cereales, frutas y verduras, aceites y nueces o pistachos, almendras, etc., indudablemente sería mejor y más agradable. No está diciendo que sea obligatorio, pero esto nos da la oportunidad para que podamos también practicar, ¿verdad? Y bueno, pues con estos cambios de la canasta básica, también vienen cambios en la economía familiar. ¿Cuáles son algunos cambios? A lo mejor pagamos más por servicios como Uber, no queremos utilizar el transporte público. A lo mejor están surgiendo gastos para el envío de productos a nuestras casas y tenemos esos gastos que antes no teníamos. Y bueno, pues se está dando una reestructuración del empleo y actividades económicas. Debido a esta situación del coronavirus, algunos cines han cerrado, por ejemplo, o los restaurantes no pueden tener meseros o meseras como antes. Entonces ha habido una reestructuración del empleo, pero ahora a lo mejor está incrementando el número de empresas que hace pedidos a domicilios, entregas de bienes y servicios a domicilio. Y toda esa gente que a lo mejor trabajaba en la industria de la carne, pues pudiera emplearse de otra forma, ¿verdad? Y la industria de la carne es, bueno decirlo, es una de las industrias que más contamina. Cuando nosotros consumimos carne, o más bien cuando nosotros dejemos de consumir carne tan seguidamente, los niveles de contaminación también van a disminuir. Y bueno, pues en la fe Bahá'í es muy importante que nosotros sigamos las leyes de nuestros gobiernos y esto nos da la oportunidad, ahora que estamos en el coronavirus, a hacer frente a esta política, a esta crisis política y social por la que estamos viviendo. Porque nosotros como Bahá'ís pues damos el ejemplo, ¿verdad?, a la sociedad e intentamos seguir las leyes de los gobiernos. Y bueno, pues también nos va a dar la oportunidad de observar que existe la posibilidad de que la mujer se desarrolle en diferentes áreas y que se pueda dar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y es la primera vez en la historia de la humanidad que se va a poder medir la productividad del trabajo de aquellos que laboran desde casa. Si van teniendo preguntas, por favor vayan anotándolas y para que me las digan al final, ¿ok? Y bueno, pues recomendaciones. ¿Cuáles son algunas recomendaciones? Ya casi voy a terminar. En este modelo actual, en este modelo económico, político y social, se ve como muy fundamental el crecimiento de la economía. Pero con el crecimiento de la economía nos imaginamos el tener cada vez más cosas materiales. Y también es muy importante la competencia. Y bueno, pues estamos viendo que este modelo es insostenible en todas las formas posibles.
porque bajo este modelo hay inigualdades en todos los ámbitos. No hay equidad distributiva. Por esto es que hay extremos de pobreza y de riqueza. No hay equidad entre géneros, entre los hombres y las mujeres. No hay equidad entre las razas humanas. Y bueno, pues, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones? Pues que generemos una cultura diferente, una cultura de cooperación en vez de competencia. Y este es uno de los principios básicos de las actividades de las clases de niños que los Bahá'ís ofrecemos. Una educación de valores y virtudes a los niños acompañada de juegos que son de cooperación y no de competencia para poder avanzar. Y además de esto, el bienestar, en vez del crecimiento, un bienestar. Actualmente en la economía hay una rama de pensamiento que se está haciendo cada vez más fuerte, que se llama las teorías de decrecimiento, no de crecimiento. Y bueno, pues estas teorías de decrecimiento lo que nos dicen es que no es necesario crecer, no es necesario tener cada vez más cosas. Y es lo que ahora lo podemos ver en nuestras casas. No necesitábamos ir a los supermercados tan frecuentemente como antes lo hacíamos, ni tener tantas cosas. Podemos estar en nuestras casas, los que tenemos el beneficio de tener un trabajo en las casas, utilizando nuestra pijama y haciendo uso de los recursos con los que tenemos. Y como la economía es el uso adecuado de los recursos que tenemos, les puedo decir que cada uno de ustedes son economistas. Son los economistas de sus casas, porque cada uno de ustedes sabe cómo distribuir lo que tiene de la mejor forma. Y bueno, pues en términos generales, bienestar estando en este modelo sería antes que nada la gratitud, el ser agradecidos, el tener un pensamiento positivo. Una vez escuché recientemente que una doctora decía que el 70% de los pensamientos que tenemos son negativos. Pero si nosotros somos felices y estamos contentos con lo que tenemos, nuestro cuerpo tiene la posibilidad de combatir de mejor manera las enfermedades infecciosas y los virus. Entonces hay que estar agradecidos con lo que tenemos, ser siempre positivos. Hacer uso de los recursos que tenemos. El internet es un recurso muy útil. Hay que mantenernos ocupados. Si querían hablar un idioma, hay que aprender un idioma nuevo. Si querían aprender a tocar un instrumento, asistir a reuniones, háganlo. Hay que mantenerse ocupados. En la comunidad Bahá'í de Colombia están generando jardines comunitarios para poder abastecer a la comunidad debido a la insuficiencia de alimentos. Y aunque ustedes no tengan la posibilidad de tener un jardín comunitario, pueden tener unas macetitas en su casa. Hay muchos videos en YouTube en donde pueden tener algunas cebollas, pueden tener algunos jitomates, y eso los va a mantener ocupados, los va a mantener contentos y les va a ayudar para la sustentabilidad alimentaria que se está viviendo. Como lo mencionó Rosalba, yo trabajo en un hospital en la ciudad de Chicago y el jefe del departamento del hospital nos comentó que la vacuna del coronavirus parece ser que va a estar disponible hasta el próximo invierno del 2021. Esta pandemia no va a acabar pronto, pero no quiere decir que estamos solos, estamos acompañados y todos podemos juntarnos de alguna forma. Sería bueno que hicieran también una red de apoyo. Si hay abogados, psicólogos, lo que ustedes tengan disponible, tener una lista de los recursos con los que disponen, y todos ustedes son economistas. En México hemos crecido toda nuestra vida, o al menos en mi época, toda mi vida he vivido en una época de crisis en México y hemos salido adelante juntos.
es una buena oportunidad para generar nuevas ideas, ideas mejores e ideas nuevas. Cómprenle a las personas de las tienditas de la esquina, cómprenle a las personas que tienen más necesidades y no a las grandes empresas como Walmart, para que la economía se pueda estar activando. Cuando ustedes les compren a los de la tiendita de la esquina, a los del mercado, ellos mismos a su vez van a comprarles a otros. El ahorro es importante. 20% del ingreso que percibimos tendría que ser parte del ahorro. Y no menos importante, las actividades. Las actividades para seguir tratando de ser un ejemplo para la sociedad, tratando de ayudar y servir a los demás, dando las clases educativas para los niños. Los niños son el futuro. El currículum del Instituto Ruggi de Valores y Virtudes van a hacer que cambie esta perspectiva y que haya una cultura de cooperación y no de competencia. Una cultura de bienestar y no quizá de crecimiento. Y hacer uso de las 8 R's. Hay 8 R's para todos los bienes que tenemos. ¿Cuáles son estos 8 R's? Las 8 R's son reevaluar, reconceptualizar, reestructurar, redistribuir, relocalizar, reducir, reutilizar y reciclar. Son las 8 R's. Y bueno, pues finalmente para todos aquellos que quieran leer un poquito más de estas ideas de la economía del crecimiento, puse aquí algunos libros que me gustan. Un libro que me gusta mucho mencionar es Lo pequeño es hermoso. Es un libro muy interesante que habla sobre teorías del decrecimiento. De crecer con equidad es otro muy, muy interesante para leer. Desarrollo a escala humana es otro libro también. Y bueno, pues finalmente la última frase, Sharam, si me puedes ayudar, por favor. Con gusto. Por consiguiente, los amados de Dios deben diligentemente, con las aguas de su empeño, vigilar, nutrir y cuidar a este árbol de la esperanza, que en cualquier país donde residan, de todo corazón acojan y acompañen a aquellos que estén o bien cerca de ellos o muy lejos, que con aquellas cualidades, como si fueran del cielo, promuevan las instituciones y la religión de Dios, que nunca se descorazonen, que nunca se desalienten, que nunca se aflijan, que mientras más antagonismos se encuentren, más muestren su propia buena fe. Mientras más tormentos y calamidades tengan que afrontar, más generosamente hagan pasar de mano en mano la munífica copa. Tal es el espíritu que llegará a ser la vida del mundo. Tal es en su esencia, la luz que se está difundiendo. Y aquel que sea y haga otra cosa que no sea esta, no es digno de servir ante el sagrado umbral del Señor. Abdul Baha. Muchas gracias, Sharam. Con esto quisiera terminar y finalmente lo último, mencionar que la fe Bahá'í cree en la unidad de todas las religiones. Entonces, cuando exista esta unidad de todas las religiones, también las guerras cesarán. Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, nos dice que si dos personas están discutiendo sobre temas de religión, mejor que no tengan religión. Entonces, entre los principios básicos de la fe Bahá'í está la unidad de todas las religiones, la unidad de todas las razas del mundo, la igualdad entre hombres y mujeres, la educación universal para todos, un lenguaje auxiliar y el equilibrio entre la ciencia y la religión, que finalmente, si los analizamos, son un poco de las respuestas y de las cosas que podemos
hacer uso para combatir este problema. Y bueno, pues me gustaría escuchar si tienen preguntas y también comentarios. ¿Qué fue lo que les gustó más? ¿Qué fue lo que les pareció más interesante? ¿O sobre qué tema les gustaría saber más? Muchas gracias. Vi que había varias cosas en el chat, pero no los leí. Muchísimas gracias, querida Eli. Pues muy buena la presentación, el tema muy bueno. Me encantó cómo tomaste esto de la canasta básica. Me encantó esto de los empleos de actividades económicas y la de las 8 R's. Porque en realidad gran parte de la pregunta con esto se contesta, pero te la voy a leer. Dice, en un futuro inmediato y bajo esta economía insostenible, ¿qué panorama económico vislumbras? Si se agota este sistema económico, ¿qué futuro económico ves? Muy buena pregunta. Gracias. Pues es un sistema que es insostenible y estamos ante una crisis, pero sabremos salir de la crisis. Y de lo que se trata es de cambiar esa cultura de pensamiento para dar paso a algo nuevo. Y nosotros en México, bueno, ustedes que están en México, han de saber que siempre encontramos la manera de salir. Somos personas que estamos muy atentos a las necesidades y que encontramos respuestas. Y esa es una gran cualidad. Entonces, no sé si eso contesta la pregunta o también si alguien más quiere aportar, bienvenidas las aportaciones. Muchísimas gracias, querida Eli. Pues vamos a esperar si hay alguna otra pregunta y si no, de todas maneras el tema es tan interesante. A mí me encantó cómo manejaste todos estos puntos de la crisis del medio ambiente y sobre todo la crisis sanitaria acompañada de la crisis de la educación. También es algo que podría salvarnos mucho si conjuntamos estos dos, ¿verdad? De educación para la salud, educación para el medio ambiente, educación para la paz, educación para todo. Yo creo que eso sería como que el punto clave, ¿verdad? Que nos podría salvar en mucho a, bueno, a esta sociedad en que vivimos y al futuro inmediato e inmediato. Muchísimas gracias, querida. Es un tema bastante complejo, bastante amplio. Entonces también si en un futuro les surge alguna duda o quieren que les mande información de algún tema en particular, se pueden comunicar con Rosalba o con alguien de los que está aquí. Con mucho gusto les puedo mandar información. Creo que hay otra, bueno, dice también varios comentarios. Muchas gracias, Eli. Me gustaron mucho las 8 R's y el concepto de la economía del decrecimiento. Gracias por recomendarnos los libros que nos recomendaste. Y también escribieron esto, dice, Selva la hay, es la primera vez que escucho ese término. ¿Es una religión? ¿Es una iglesia? Yo creo que fue... sí. No entendí muy bien esta pregunta, pero bueno, igual te la leí, ¿verdad? Sí, gracias, Rosy. Creo que de momento no hay otra más que, pues, darte las gracias por esta plática tan bonita. De verdad, muy agradecidos todos y felicidades, querida, muy, muy linda plática. Y ahora vamos a continuar con... también hay agradecimientos de parte de Aneli, de Taros, bueno, de todo mundo. Mejor te digo que de todo mundo agradecimientos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y también si hay comentarios, también son bienvenidos. Si les gustaría, si hubiera sido algo mejor, si les hubiera gustado profundizar en algún punto, los comentarios, todos aprendemos juntos. Muchas gracias. Mira, también hay otro comentario, dice, soy amante de finanzas y desarrollo humano y me sirvió la exposición para los talleres de trabajo comunitario. Es sí, una muchas gracias. Muy bonita. A lo mejor hacían referencia a la fe Bahá'í, que fue lo que mencioné. La fe Bahá'í es una religión
Y bueno, pues es la religión más reciente, tiene aproximadamente 200 años. De los escritos que utilicé en esta presentación son del hijo del fundador de la fe Bahá'í. El nombre del fundador es Baha'u'lláh y su hijo es Abdul Baha. Y algunos de los principios de la fe Bahá'í es la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación de toda forma de discriminación y prejuicio, el equilibrio entre la ciencia y la religión, la educación para todos. ¿Se me escapa algo más? Pues yo creo que con estos principios que has mencionado, estás diciendo bastante de las... La unidad, discúlpame, la unidad de todas las religiones. Creemos que todas las religiones son como capítulos de un mismo libro. Hay un solo Dios y todas las religiones son como capítulos de un mismo libro o eslabones de una misma cadena. No están peleadas, sino que se complementan. Perdón, Rosy. No, por favor, muchísimas gracias, querida.